Buenos días con todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores por la invitación a moderar este espléndido panel que nos acompaña en esta mañana y además con un tema tan importante como es la minería sostenible para el desarrollo justamente del país. Y yo quería, antes de empezar, hacer una breve presentación de los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Creo que todos los conocen, pero de todas maneras quiero resaltar algunos temas. Tenemos al viceministro de Minas acá presente, que nos hará la presentación inicial. Él es abogado y profesor universitario con amplia experiencia en el sector público y privado, que es bien importante justamente para tener esa visión holística integral del tema minero. Tenemos también a Carlos Castro, director de Asuntos Corporativos y Responsabilidad Social de Hyundai, Perú. Él es economista, docente también, universitario, con amplia experiencia en el sector privado. Nos va a dar esa mirada justamente con una perspectiva también del Perú en comparación con otros países mineros a nivel mundial. Tenemos a Marina Irigoyen por el lado del extremo derecho. Ella es presidenta del Centro Ideas y coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Diálogo de la Minería y Desarrollo Sostenible. Ella es socióloga y tiene amplia experiencia en temas de investigación social, publicaciones en temas de promoción de diálogo, gobernanza, consulta previa, la mirada social del tema ambiental. Tenemos a Víctor Garzón también con nosotros. Él es asesor técnico en asuntos mineros de la Cooperación Alemana para el Desarrollo. Él es ingeniero de minas y metalurgia, tiene la visión de la experiencia en la gobernanza de recursos naturales en América Latina, en realidad, porque trabaja en distintos países de América Latina y también ha trabajado en el sector privado, por lo tanto tiene la visión de los tres mundos. ¿Sí? Entonces, creo que nuestro panel es bastante amplio en los enfoques y nos va a permitir justamente, después de escuchar al viceministro, poder dialogar entre nosotros y también con ustedes. Desde ya les pido que envíen sus preguntas, que las estamos recibiendo de manera escrita y de manera también virtual, y yo pasaré las preguntas en los momentos que los toque. ¿Sí? Sin más, agradeciendo la presencia del viceministro, lo invitamos a pasar al podio para su presentación. Ok, bueno, buenos días con todos. Gracias por estar acá y por interesarse, ¿no?, en los temas que nos tocan y que nos ocupan. Y bueno, quiero agradecer primero que nada al consorcio, a CIES, por invitarnos al Ministerio de Energía y Minas, ¿no?, en nombre del ministro Juan Carlos Liu, mío propio, muy agradecidos por darnos esta oportunidad y por venir a compartir con ustedes un poco lo que estamos haciendo y lo que vemos o creemos que debe ser el sector minero como vehículo para lograr un mejor desarrollo humano en el país. Sin más, paso a hacerles una presentación de qué estamos haciendo en esta línea justamente. Ahí está. Bueno, sabemos que el país, el Perú, es un país líder en el sector minero, y eso no está en discusión. Tenemos cifras que contribuyen a que siempre se esté hablando de este liderazgo del país en el sector minero. Por ejemplo, en cuanto a producción minera, y no solamente en ello, ¿no?, también en reservas minerales. Somos líderes en la región y también estamos casi siempre en el top 5 entre los países a nivel mundial, ¿no? Sin duda tenemos una posición muy importante en cuanto a producción y reservas en lo que es oro. Somos primeros en Latinoamérica. En cobre somos segundos después de Chile. En plata estamos siempre entre el puesto 2 y el puesto 1. En zinc igualmente.
En plomo en Latinoamérica somos el primero, estamos en el top 5 a nivel mundial. En estaño tenemos una participación además relevante porque tenemos la mina de estaño más grande del mundo, está acá en Perú, la mina que opera el grupo Minsur, y molibdeno, ¿no? Que es también un metal que también es importante en el país. Hay otros elementos que también se producen en el país y algunos que tienen un potencial, como por ejemplo se habla del litio, del uranio, estos depósitos que se han encontrado en Puno. Todavía no hay una total certificación de ellos, pero esperemos que efectivamente puedan darse, ¿no? En particular en el tema del litio, que ahora es un producto, un elemento muy importante a nivel mundial, si bien estamos en la zona del triángulo que forman Bolivia, Argentina y Chile, pero que son depósitos más de estilo salar de litio, ¿no? En nuestro caso es un yacimiento más subterráneo, pero además tiene esta capa de uranio, ¿no? Que lo hace un poco más complicado para explotar porque el uranio, como ustedes saben, es radioactivo y ahí sí necesitamos una regulación especial para poder tratar de obtener el litio sin que el uranio pueda afectar, que nos pueda afectar a nosotros y a las personas que están obviamente ahí cerca, ¿no? Y en eso estamos trabajando en una regulación especial por el tema del uranio para poder hacerlo sin problemas, que esperamos tenerlo listo el próximo año. Bueno, esa es una encuesta, es otra presentación que normalmente se hace sobre el Perú, la encuesta Fraser. Esta es una encuesta que mide cómo se ve al país como atractivo para la inversión minera, ¿no? Entonces, no solamente somos líderes en cuanto a lo que producimos, sino también en cómo nos ven, ¿no? A nivel mundial, somos el segundo país a nivel latinoamericano en importancia para captar inversiones en el sector minero después de Chile. Chile está en el puesto 5 a nivel mundial, 6, y nosotros estamos en el puesto 14. Y como ustedes pueden ver, gran parte de la diferencia se da por que son estos dos grandes componentes, el político y el geológico, y básicamente es en la parte de la institucionalidad, en la parte política, donde está lo que no nos permite consolidarnos como un líder en el sector, ¿no? Porque si ustedes ven la parte geológica, no hay dudas que tenemos recursos geológicos importantes en el país, ¿no? Y eso, digamos, no lo digo yo, lo dicen los especialistas, Ingemet lo ha repetido innumerables veces, tenemos una institución muy reconocida, no solamente a nivel regional, sino mundial, y vemos que efectivamente la geología así lo dice, y tenemos grandes operadores, no solamente extranjeros, sino también nacionales que conocen de lo que es esto, de lo que estamos hablando. En cuanto a exploraciones, igualmente, ¿no? Eso también demuestra el liderazgo del Perú. Nosotros somos ahora, esta es una encuesta que salió en marzo de este año, somos el cuarto país que atrae presupuestos globales de exploración, después de Canadá, Australia y Estados Unidos, ¿no? Estamos inclusive, esto fue la última encuesta divulgada, estamos encima de Chile, ¿no? Inclusive. Gracias. Okay. Bueno, ok. En cuanto a resultados, ¿no? Y todo esto que sabemos, este liderazgo, ¿no? Del sector minero en el Perú, finalmente, más allá de darnos estas estadísticas de que somos líder en algo, en minería somos líderes a nivel mundial, sí, pero ¿para qué sirve, no? Entonces, vemos qué aportamos como sector, ¿no? ¿Qué le aportamos al país? Nosotros le aportamos al país un monto en cuanto al Producto Bruto Interno superior a los 50.000 millones de soles, que representamos casi el 10% del Producto Bruto Interno a nivel nacional. Y acá estamos hablando de la minería dura, ¿no? A mí me gustaría que este número, no sé si el BCR, alguien lo podría cuantificar añadiéndole lo que producimos como sector de proveedores y servicios al sector minero. Estoy seguro que este número no es 10%, seguramente seremos el 15% más o menos. Y eso nos convierte, después del sector servicios, en el sector productivo más importante o más relevante para este país, ¿no? Para aportar.
En cuanto a ingresos fiscales, estamos hablando de 10.000 millones de soles, que es lo que aportamos. Estos son datos del año pasado, ¿no? Es casi el 11% de los ingresos directamente recaudados por la SUNAT, ¿no? Aparte está lo que paga el sector por penalidades, vigencias, por concesiones, y ustedes saben que después de determinados años donde no se han producido, igual las empresas tienen que estar pagando y todos esos dineros también se transfieren a las regiones directamente por INGEMET. Las exportaciones, ¿no? Más o menos el sector minero representa, y esto es una constante por lo menos de los últimos 10, 12 años, el 60% de lo que exporta el país. O sea, somos una fuente generadora de divisas, ¿no? Que son importantes para las reservas internacionales, que tanto se habla de los resultados macroeconómicos del país, ¿no? Casi 30.000 millones de dólares. Gran parte de lo que exportamos, además, vale la pena decirlo, es cobre. Y gran parte de este cobre, casi la mitad, sale por el corredor vial minero, que es toda esta zona de Apurímac y que termina en Matarani, ¿no? Apurímac, Cusco, Arequipa, Matarani. Y en cuanto a empleo, ¿no? Empleo, no sé, hay gente que siempre nos critica, ¿no? Porque no somos un sector que genera, se dice, no generamos empleo. Sí, posiblemente no generamos tanto empleo como otros sectores, es correcto. Pero yo he estado revisando este número y estamos en algo más de 200.000, y estos son empleos directos. Y hay estudios, por ejemplo el que hizo IPE hace un par de años, que demuestran que hoy en día por cada empleo directo del sector minero se generan 6.25 empleos, no solamente que incluyen lo indirecto, sino también lo vinculado con el consumo que genera los sectores formales del sector minero. Y si vemos la PEA desde el punto de vista formal, yo el otro día estuve haciendo ese cálculo, pero lo hice solo, o sea que de repente ustedes lo deben verificar, sobre todo los economistas. Creo que somos como el 5% más si hablamos de la PEA formal. O sea que no es un dato menor, ¿no? Y siempre se nos critica el tema del empleo, ¿no? Yo creo que igual hacemos empleo por lo menos formal en la parte de la minería formal que contribuye con el país. Producción minera, bueno, estos son los datos de cómo estamos creciendo. Si ustedes ven, estamos creciendo hacia un país cuprífero, sí hay una tendencia hacia el cobre. Para el año 2022 esperamos un crecimiento de 27% de la producción de cobre, y el segundo que está creciendo como elemento es el oro, 12% esperamos para ese momento. Entonces fíjense cómo también tenemos la suerte como país de no solamente estar en los metales básicos, que son utilizados para muchas de las cosas que tenemos acá, las computadoras, los teléfonos, el micro, ¿no? Los relojes, sino también tenemos la suerte de estar en la línea de los elementos que son utilizados como reservas, como el caso del oro, ¿no? ¿Qué banco central del mundo, de países no solamente del primer mundo, del segundo, del tercer mundo, no compran oro para reservas, para tener reservas? Yo creo que si hacen ese cálculo, estoy seguro que está por ahí en internet y seguramente se va a seguir comprando, ¿no? En épocas de tensión, como hemos estado entre China y Estados Unidos a nivel mundial, muchos países estaban comprando oro como refugio para tener reservas por eventualidades, ¿no? Transferencias de recursos a las regiones, si ustedes ven en los últimos 4 años, estamos en crecimiento, ¿no? Hemos empezado el 2016 con más de 2.000 millones de soles transferidos a las regiones, más de 3.000 millones de soles el 2017, más de 4.800 millones el 2018, y este dato del 2019 es a septiembre, me parece, perdón, al 31 de agosto, perdón, enero-octubre, ¿no? Enero-octubre del 2019, estamos hablando de, ya estamos cerca de 4.500 millones, ¿no? Entonces, yo soy optimista que a fin de año vamos a seguir en crecimiento de lo que transferimos a las regiones. Ahora, ¿cómo se utilizan las regiones? Esa es otra pregunta, ¿no? Pero cumplimos con la parte que nos compete llegar. Inversiones, nosotros tenemos para este año programado llegar a la meta de 6.000 millones de soles y estamos a 4.071 millones de soles a septiembre de este año. O sea, este cuadro no incorpora el último trimestre y seguimos siendo optimistas con este número. He pedido que lo revisen nuevamente, pero me han confirmado que parece que sí estamos en la línea, y este fue un ofrecimiento que se hizo
a fines del año pasado, o comienzo de este año me parece que lo hicieron, y estamos empujando en esa línea para llegar a ese número, ¿no? Y la idea, como ven, es también seguir en crecimiento para el 2020, 6.300 millones, y el 2021, 6.600. Estamos hablando de inversión ejecutada, ¿no? Esto es ejecutado. Gran parte de ello se explica, en la lámina anterior, gran parte de ello se explica por las reinversiones de las empresas, es un componente bien fuerte. Inversiones nuevas, lamentablemente, no hemos podido avanzar mucho, y la otra gran parte son los proyectos que están en construcción, porque sí hay proyectos que en construcción que han avanzado, que Yabeco ha avanzado muy bien en su cronograma, en su inversión, Mina Justa, en Ica ha avanzado bien, y ampliaciones como Toromocho, ampliación de Shogun en Hierro, también han avanzado bien este año. Y la cartera de proyectos hacia el 2028, esto lo tenemos mapeado para los próximos 10 años, son 48 proyectos, más de 57.000 millones de dólares en inversión comprometida. Y fíjense, esto es interesante, ¿no? Justamente yo había pedido agrupar esto en norte y sur, porque tenemos ahí unos hubs mineros, ¿no? La parte sur, Apurímac, Arequipa, Moquegua, totalizan el 38% de las inversiones que vienen, y en el norte, Cajamarca y Piura tienen también ahí un grupo de proyectos que vienen que equivalen a 38% también de la cartera, ¿no? Entonces, estamos trabajando ahorita impulsando lo que es el clúster minero del sur, con la Cámara de Comercio de Arequipa, con una cooperación de la CAF, pero yo creo que ya deberíamos comenzar a mirar el norte, ¿no? Creo que el norte también, debemos ver cómo apoyar ahí con este enfoque territorial que hacemos como gobierno, pero también en empujar un clúster, porque hay una cartera de proyectos importantes y se pueden ver cosas de infraestructura compartida. Creo que tenemos que comenzar a pensar y darle otra visión al sector, sobre todo en el norte, que ha estado un poco menos impulsado estos años que el sur. La cartera de proyectos, esto es lo que viene para el 2020, ¿no? Tenemos Pachapaqui acá en Ancash, tenemos Corani en Puno, que es un proyecto que está avanzando también bien, un proyecto de plata, Corocohuayco en Cusco, Inmaculada, que es un proyecto de la minera Ares, del grupo Hochschild, que también está programado para el otro año, Yanacocha, los sulfuros, y el proyecto San Gabriel, que es un proyecto de oro que está en Moquegua del grupo Buenaventura, ¿no? También tenemos inversionistas locales que apuestan por el país y apuestan mucho incluso en exploraciones, ¿no? Eso no se sabe, mucho se habla de los grandes operadores, pero tenemos empresas peruanas que le apuestan mucho a inversiones en exploraciones a lo largo de los años. Y el 2021 estamos con un par de proyectos ahí en la cartera. Pampa del Pongo es un proyecto de hierro que está en Ica. Ahí en Ica se está formando también algo interesante con el hierro entre Ica y Apurímac, que hay un proyecto de Strike Resources, una australiana que está ahí también de hierro en Apurímac más adelante, y Safranal, que es un proyecto en Arequipa, pero en la parte norte de Arequipa, pegado hacia Majes, ¿no? También es un proyecto interesante porque nuevamente nos va a permitir, ojalá, ver esta complementariedad entre la minería con zonas agrícolas. Bueno, estos los inversionistas, de dónde vienen principalmente. Tenemos jugadores obviamente importantes de países reconocidos en el sector minero como Canadá, Australia. Voy a pasar un poco más rápido. Y bueno, ¿cómo vemos la sostenibilidad nosotros, no? Esto es lo que nos toca en el Ministerio, promover el desarrollo sostenible de las actividades mineras energéticas, impulsando la economía nacional en un marco competitivo, preservando el ambiente y facilitando las relaciones armoniosas en el sector. ¿Cómo enfocamos nosotros el desarrollo sostenible, ¿no? Y aquí es donde, digamos, para esto creo que era principalmente el tema. Yo creo que sin duda lo económico, que siempre es lo que se ha venido trabajando cuando se habla de los proyectos, ¿no? Para empezar, para cualquier sector económico, si no eres rentable económicamente, simplemente no vale la pena hacerlo, ¿no? Porque, digamos, nadie va a ganar y tampoco el país, ni nadie se va a ver beneficiado, ¿no? Entonces, lo económico se da por descontado, tienen que ser proyectos factibles, tiene que haber viabilidad económica, tiene que haber una competitividad empresarial, ¿no? También al sector privado hay que pedirle competitividad, ¿no? No solamente al sector público ser más eficiente, también creo que el sector puede hacer un esfuerzo mayor. Y esto último, que no es lo tradicional, pero yo creo que es importante, generar desarrollo económico en las zonas geográficas donde se desarrollan los proyectos mineros, ¿no? Tenemos que cumplir ese rol, ¿no? El rol
Cuando hablamos económico siempre hemos pensado en la empresa y cómo la empresa genera rentabilidad para entonces poder hacer lo demás, ¿no? Pero creo que también podemos o deberíamos empezar a hablar en cómo, también como parte de la empresa, cómo contribuir a desarrollar económicamente también la zona donde uno opera, para que todos lleven ese desarrollo económico en conjunto. Y ahí vienen estos dos pilares, que son los dos pilares que han venido creciendo, lo ambiental desde los años 70, ¿no? Bien fuerte el tema de conciencia ambiental, la normativa ambiental. La normativa ambiental no tiene más de 30 años, diría yo, y quizás los últimos 20 o 15 realmente con mucha fuerza. De repente Elsa nos puede dar más luces o aclarar algo más de esto, pero creo que no es algo, obviamente, si no, no tendríamos tantos legados pasivos ambientales que tenemos, pero bueno, hay que trabajar también en ellos. Y lo social, ¿no? Lo social también bien importante porque ahora nos damos cuenta que los proyectos tienen necesariamente el componente de lo que ocurre en una región, ¿no? No pueden ser ajenos a la región, no pueden ser simplemente buenos vecinos. Yo creo que esa política del buen vecino tiene que cambiar, tiene que pasar a ser realmente una alianza, tiene que haber un compromiso para compartir con las otras actividades económicas que están en la zona, para buscar que los beneficios también se muestren y se den en las personas que están alrededor de la zona en los proyectos, ¿no? No se puede permitir que solamente uno esté haciendo una operación en desmedro de las otras actividades, ¿no? Porque hay otras actividades que se llevan en la zona y justamente si el sector no va a poder emplear al 100% de las personas porque no es dable, justamente hay que pensar en qué hacemos para que los otros sectores también contribuyan cada uno en lo que puede aportar, ¿no? Otros contribuirán en más empleo y más cosas. Uy, ya no me queda mucho tiempo, o sea que… Pero bueno, esto era la parte, creo que más relevante para lo que nos habían convocado. Esta es la visión de la minería al 2030. Esto se discutió durante todo el año pasado. Ustedes deben haber escuchado, el plan Visión de la Minería fue presentado por el presidente en enero, febrero de este año. Al 2030 la minería en el Perú es inclusiva, integrada social, ambiental y territorialmente, en un marco de buena gobernanza y desarrollo sostenible. Bien importante esto de territorialmente, y ese es el enfoque que le estamos dando en este gobierno, ¿no? Hoy en día, cuando vamos con los proyectos mineros, estamos yendo con un enfoque territorial, ¿no? Ustedes verán en las noticias, siempre hay un problema en Apurímac, en Cusco, en Arequipa, y van delegaciones interministeriales, ¿no? Ya no solamente es el Ministerio de Energía y Minas solo que va a ver el tema, sino vamos a ver qué pasa con problemas de transporte, vamos a ver qué pasa con temas de salud, de educación, de agricultura, infraestructura de riego, temas de saneamiento. Entonces, ese enfoque sale también de lo que es la visión de la minería que se discutió el año pasado. Y el Centro de Prácticas RIMAI, que fue esta creación que la hemos finalmente constituido ahora en octubre de este año, y es un centro que lo que busca es difundir buenas prácticas. Necesitamos que se conozcan las buenas prácticas. Creo que el problema de comunicación que tenemos, no solamente en el Estado, creo que también en el sector privado, hay muy buenas prácticas, ¿no? Tenemos minas como Cerro Lindo, que está cerca del Valle de Chincha. Mucha gente no sabe, ¿no? Y uno cuando va subiendo la mina, ve el valle y ve todo lo verde y conviven hace muchos años. Bueno, estos son, los objetivos, estaba la misión, los objetivos que tenemos, ¿no? Esto de difundir buenas prácticas, la misión, compartir y promover el ejercicio de buenas prácticas, los objetivos que tenemos, impulsar iniciativas alrededor de la estrategia del sector minero, acuerdos de alto nivel de largo plazo, creación de valor compartido y promoción de buenas prácticas, ¿no? Que creo que es la parte quizás más pragmática de RIMAI y que debemos impulsarla pronto. Estamos trabajando en una segunda fase ya con el BID para esto. La situación actual, tenemos unos temas que están pendientes que estamos viendo con el BID justamente para desarrollar esta segunda parte, la visión, la parte regional, ir a las regiones, ver de hacer estos planes ya no nacionales, sino a nivel regional, nuevamente lo de promoción de buenas prácticas también, y institucionalizar RIMAI, ¿no? RIMAI ahora la hemos constituido, la hemos creado como sector público, así hemos empezado, pero esto en algún lugar, en algún momento va a tener que migrar, creo, a ser algo público-privado. Y algunas iniciativas para lograr el desarrollo minero sostenible, básicamente las voy a enumerar, ¿no? Hay varias cosas que tenemos que trabajar, ¿no? El tema de información, transparencia, Proyecta Minem, importantísimo, ¿no? Si ustedes entran ahí en Google, Proyecta Minem, pueden ver los proyectos que hemos estado hablando antes y va a salir toda la información de los proyectos, ¿no? En qué estado están, cuánta inversión es, cuántos empleos van a generar en construcción, en operación,
cuánto canon van a generar, pagos de impuestos. Esa información es valiosa porque así todos vamos a trabajar sobre la misma base, ¿no? Sociedad civil, academia, sector público, privados, ¿no? Esto es muy importante. La ventanilla única digital también, ¿no? Para saber y agilizar los expedientes que también van a permitir que las inversiones se concreten antes con los beneficios que pueden traer al país. El Fondo de Adelanto Social, un mecanismo que ustedes ya deben haber escuchado, justamente se trata de adelantar fondos a las zonas donde van a llegar luego los proyectos. Esto faltaba una normativa, se lanzó en este gobierno, la normativa hemos terminado de hacerla hace un mes, había que hacer reglamentos, operación ROF, manual de operación de funciones, todo eso se ha terminado y ahora estamos ya en etapa de elegir el primer proyecto para el primer fondo, que eran 50 millones para este año. Las mesas ejecutivas, esta es una iniciativa que se ha creado desde el año pasado, conjuntamente con el MEF, para con el sector privado y público reunirnos una vez al mes, y en estas mesas se discuten diversos cuellos de botella, problemas de permisología, ¿no? Tenemos un tema de permisología que es sumamente criticado, no solamente acá en el Perú, se han hecho estudios incluso internacionales de cómo esto de la permisología es realmente una traba para inversiones, incluso creo que para todos en el día a día en muchas cosas, y estas mesas tratan de solucionarlo de una manera articulada entre los sectores públicos, los distintos ministerios y también el sector privado. Los programas de integración minera, esto lo hacemos directamente en el MEM, ¿no? Tenemos pasantías, tenemos algunas acciones ahí que hacemos desde la Dirección de Promoción y Sostenibilidad. La gestión de pasivos ambientales, ¿no? Esto también yo creo que es bien importante, ¿no? Dentro de lo que es desarrollo minero sostenible, si hay un tema que tenemos en el sector minero que tratar, es el tema reputacional. Y el tema reputacional lo tenemos en el legado de los pasivos que hemos heredado en la historia, ¿no? El Perú es un país que viene haciendo minería desde épocas incaicas, ¿no? Quizás antes, y tenemos obviamente estos pasivos de los últimos 100 años, 150 años, que están ahí y que son una mala imagen, una mala reputación y tenemos que trabajar sobre ellos. Necesitamos presupuesto, necesitamos recursos, necesitamos gestionarlos, ¿no? Y eso es una tarea para los años siguientes. Y por último, y no menos importante, la comisión consultiva que se ha generado para la mejora normativa, ¿no? Y sobre esto en particular, digamos, esto ya eran detalles de cada uno de los que les he contado de las iniciativas, esto se lo puedo dejar al CIES para que la comparta, pero la última es la comisión que se ha creado para que en este plazo de 4 meses generen propuestas, ahí está. Se ha generado la comisión con 8 expertos independientes, además con experiencia pública, privada. Tenemos, por ejemplo, 2 exministros de Energía y Minas, tenemos personas con participación importante en temas económicos, académicos, de infraestructura, y todo ello con todo este enfoque que hemos venido hablando, ¿no? La comisión va a hacer propuestas no solamente normativas, para ver cómo mejoramos las normas para poder desarrollar de una manera sostenible el sector minero, sino también temas de políticas públicas y de gestión, porque hay muchos temas que tienen que ver también con la gestión del sector. Y esto obviamente lo vamos a ver dentro de la visión de la minería al 2030, porque toda esta discusión ya se tuvo, ¿no? A veces en el Perú nos gusta empezar siempre de cero. Yo creo que las cosas en verdad ya cuando se han hecho, ya se tuvo toda esta discusión bien importante, bien rica, en que han participado personas con distintas visiones del sector minero durante más de 10 meses, es algo que tenemos que rescatar y utilizarlo. Y algunos aspectos, estos los hemos nosotros venido trabajando en el Ministerio hace meses y simplemente los pongo para consideración, ¿no? Todo el tema de mejores prácticas en unas nuevas normativas, el uso de tecnología e innovación, ¿no? Yo creo que ahí, como abogado, sí creo que las leyes a veces también pueden ayudarnos a jalar las cosas o a tener un enfoque o a mirar algo. Creo que nuestras legislaciones no tienen nada del uso de tecnología de punta, de darle impulso a la innovación, ¿no? Creo que todos esos temas deben ser tratados, temas de definiciones concretas, definiciones como petitorios, concesiones, unidad minera, proyecto, creo que todo eso también tiene que ser tratado, los SIGAS, los monitoreos participativos que han dado buenos resultados en algunos lugares, ¿no? Se hacen en Quillabeco, en Cerro Lindo, en Antamina, tienen varios lugares, creo que ustedes mismos también hacen algo de esto ¿no? en Hatbay. Distribución de transferencias de recursos, importante, ¿no? Que se hacen en las regiones con los dineros que contribuimos, aspectos sociales de salud previos a inicio de actividad, conceptos como el desarrollo minero sostenible, de qué manera esto lo podemos aterrizar en las normas, los temas de terrenos superficiales, beneficios económicos para zonas de operación y planes de cierre.
Básicamente, eso es algunos temas. Obviamente la comisión tiene la total libertad de hacerlo. El Viceministerio de Minas actuará como Secretaría Técnica para darle todas las facilidades para que lo pueda hacer y para interactuar con ellos en los apoyos que se puedan requerir. Y bueno, este es un tema ya más de tecnología, solamente se lo dejo en la presentación, es un tema que estamos trabajando con el Produce. Creo que el tema tecnológico es la disrupción importante que se está dando para todos los sectores, y yo creo que en minería también hay que comenzar a hablar de este tema tecnológico, ¿no? Toda esta disrupción que se da con la tecnología, el sector minero no puede estar alejado de esto, no está alejado de esto, pero es algo que no se habla, ¿no? ¿Cómo han cambiado nuestras vidas con la tecnología? En los últimos 10 años, 5 años, cada día, cómo cambia la tecnología. El sector minero no está alejado de ello, y es un tema que hay que traer y hay que impulsarlo, y hay que ver cómo utilizamos la tecnología también para mejorar, para buscar este desarrollo sostenible que queremos. Y estamos trabajándolo con el Produce, hay una hoja de ruta tecnológica que ya lo podrán ver con la presentación que les voy a dejar acá. Listo, eso es todo, muchas gracias y estoy a disposición para las preguntas. Muchas gracias, viceministro. Creo que la presentación ha sido bastante interesante, comprensiva, y sobre todo creo que podemos partir de esa visión de la minería sostenible que nos ha mencionado, que sin duda todos acá en la sala no podemos estar en desacuerdo con el tema económico, social y ambiental, pero el ponerlo a la práctica es el gran reto, ¿no es cierto? Y creo que en ese sentido el panel que nos acompaña, repito, tiene distintas perspectivas, y a mí me gustaría hacer este diálogo más amplio, y les pediría, por lo tanto, sus comentarios a la presentación del viceministro en la lógica justamente de la situación a la que nos presentaban, el contexto que tenemos el día de hoy, que sabemos, si bien es cierto que el Perú es un país con gran potencial minero que podría tener mucho más impacto económico, social y ambiental, pero sin duda hay que reconocer que tenemos un tema de conflictos sociales y que está impidiendo que justamente logremos esa meta que se planteaba. Entonces, yo quisiera pedirles a nuestros panelistas, vamos a empezar con Marina, ¿qué de diferente tenemos que hacer desde nuestra perspectiva de actor involucrado, en este caso sociedad civil, ¿no es cierto? ¿Qué de diferente, qué cosas nuevas, qué cosas disruptivas de repente, o qué cosas que ya están en camino podemos potenciar aún más para lograr este desarrollo, esta meta de desarrollo sostenible de la minería? Adelante. Gracias, Elsa. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, el reto efectivamente quede diferente cuando nuestro viceministro nos presenta un panorama muy importante de una economía minera donde efectivamente, a pesar de las dificultades que hemos tenido y de los conflictos ampliamente conocidos, se conserva la inversión y, por lo menos en el corto plazo, algunos son más críticos de que en el mediano plazo no vamos a tener más inversiones a ese ritmo, sino que van a ser muy lentas. De hecho, ha sido mencionado, ahora tenemos ampliaciones, pero no, como dicen, capital fresco. Y para algunos esto está muy bien, ya no necesitamos más minería, deberíamos quedarnos con lo que tenemos. Aquí viene un debate. Deberíamos tener más proyectos mineros, nuevas inversiones, ¿hasta dónde llegar con la minería? Nosotros tenemos un espacio de diálogo donde van personas del sector minero, sean de la industria, de las empresas, sean personas que vienen del sector público, de las ONGs, líderes sociales, que es el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible. Algo de estos debates estamos procesando. Y no hay una unanimidad como tampoco lo hay en la sociedad. Pero de hecho reconocemos la importancia de la minería para el desarrollo tal como ha sido argumentado. Y lo que nosotros vemos como elemento crítico es que no podríamos continuar ni con la minería que tenemos y menos con nuevos proyectos en una situación de conflicto como la que estamos viviendo en los últimos años, que son conflictos que de por sí no son malos, porque son una oportunidad para ver los problemas,
como por ejemplo las Bambas nos han enseñado que para hacer una carretera tenemos que hacer las debidas consultas, o tía María nos ha enseñado que para un proyecto de esa envergadura hay que hacer unos estudios de impacto ambiental más ampliamente consultados, y así cada conflicto nos va dando algunos aprendizajes, lamentablemente con mucho dolor. Entonces la pregunta que nos hace Elsa es, en este panorama, ¿qué de nuevo podemos tener? Una primera respuesta que nosotros aportamos es continuar en el diálogo y más diálogo. Esto no es nuevo, sino que lo nuevo es hacerlo de la manera adecuada, hacerlo con la calidad suficiente. Y a pesar de los esfuerzos del Viceministerio de Gestión de Diálogo Social, de la Secretaría de Gestión de Diálogo y del propio Viceministerio de Minas y los otros involucrados, donde ahora se presentan como equipo el Estado, a pesar que eso lo vemos como un avance, creemos que falta calificar más a las representaciones del Estado para estos procesos de diálogo. Porque no solo con el establecimiento de mesas vamos a tener los diálogos. Falta calificar a los delegados, a los emisarios, a la voz del Estado. Falta calificar más a la voz de las empresas, pero también de la sociedad civil. Y nosotros, como sociedad civil, acá en mi rol más de ONG, decimos, sí, pues tenemos una gran responsabilidad por delante. Tenemos una tarea de contribuir a que las organizaciones sociales también se empoderen para tener diálogos adecuados. Entonces, esta convergencia, que RIMAY puede ser un ejemplo, pero que está todavía al más alto nivel, lo cual es bueno, pero también es malo. Esa convergencia de múltiples voces tiene que darse a diferentes niveles, pero todos tenemos que llegar con cierta calificación, con cierta preparación, con información. Como conversábamos la vez pasada en una corta reunión que tuvimos con el viceministro, hay veces que no se entiende la diferencia entre exploración y explotación para el usuario, para el poblador común y corriente, y espera las mismas condiciones de trabajo, las mismas condiciones de intervención en uno o en otro caso. Que está hablando de contaminación desde el momento que están simplemente haciendo la fase más inicial, y ya están diciendo de que se está contaminando con cianuro. O sea, no hay mucha información calificada. Pero no solo información, también habilidades. Entonces, un primer elemento que yo digo de novedad, de quizás a veces no es necesario descubrir la pólvora, sino ver la proporción adecuada para que tengamos la respuesta, es ese diálogo calificado de las diferentes partes. Y un segundo elemento que yo veo es, se ha construido una propuesta, que es esta, RIMAY, personalmente he tenido el gusto de participar, hemos hecho un gran esfuerzo por varios meses, hemos estado integrados un conjunto de representantes públicos y privados por meses de meses discutiendo la visión de la minería al 2030. Pero ¿qué sucede? Que esa visión de la minería la hemos hecho en un equipo de representantes de carácter nacional con algunas pequeñas representaciones de regiones. La tarea es cómo articular procesos nacionales con procesos regionales y descentralizados. ¿Cómo llegar? Y esa creo que es una gran responsabilidad que nos queda por delante. Tenemos buenas prácticas. Personalmente, el año pasado hemos estado acá conversando buenas prácticas en función de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero esas buenas prácticas no son suficientemente conocidas. Esas buenas prácticas no están difundidas ampliamente. Y en ese sentido, RIMAY requiere recoger la voz de las comunidades, la voz de las regiones, proponer y difundir esas buenas prácticas, consolidarse como tal en una articulación nacional, regional, local. Serían las sugerencias que tengo por ahora. Gracias, Marina. Carlos, hoy día en la mañana escuchamos en camino aquí justamente problemas con Quellaveco, ¿no es cierto? En el sentido de que no solamente a pesar de que ha habido todo un tema de diálogo inicial, preparatorio de la operación, estamos otra vez con temas de conflictos, en este caso por el tema de contaminación de agua, distintas percepciones. Entonces, nuevamente,
a la luz de esta nueva visión de la minería sostenible, desde el sector privado, ¿cuáles son esas nuevas acciones de parte del sector privado que podrían colaborar a lograr este objetivo, esta meta planteada? Gracias, Elsa. Buenos días con todos. Yo empezaría por, primero, poner un poquito las cosas en contexto. No estamos acostumbrados a comentar respecto a la noticia del día, ¿no? El conflicto, lo que pasó ayer, lo que está por pasar mañana, ¿no? Pero no olvidemos que en la mayoría de los casos, en el Perú, tenemos muy buenas experiencias mineras. Lamentablemente, a través de los medios solamente difundimos conflictos, protestas, ¿no? Eso es lo que vemos usualmente, ¿no? Si caminamos un poquito más por el Perú, vamos a ver que hay muy buenas prácticas, comunidades que trabajan muy bien con las empresas mineras, hay acciones del Estado que se traducen en muy buenas prácticas en algunas zonas geográficas, ¿sí? Y creo que si miramos en el contexto general, vamos a encontrar muchas mejores prácticas que se están traduciendo en desarrollo que conflictos coyunturales. Yo lo pondría en ese contexto. Porque, como nos ha comentado el viceministro, nuestro país tiene una riqueza polimetálica que nos hace muy diferentes de otros países de la región, ¿no? Yo le añadiría a los datos que nos comentó el viceministro también la riqueza de nuestra gente. Cuando uno participa en foros internacionales, algo que destaca del Perú respecto a otros países es la calidad del trabajador peruano, por ejemplo. Aquí en el Perú ya están presentes las compañías mineras más grandes, ¿no? Y cuando uno los escucha hablar respecto de por qué decidieron invertir en el Perú, por ejemplo, además de obviamente las riquezas polimetálicas que ofrece nuestra tierra, el trabajador peruano es un activo muy importante para las empresas. Es algo que hay que destacar. Quería ponerles a esto en contexto, ¿no? La situación coyuntural, esta de conflictos, si se dan cuenta y hacemos historia hacia atrás, nunca ha cambiado, ¿sí? Nunca ha cambiado. Vamos a tener situaciones de diferencias, digamos, entre comillas, conflictos, ¿sí? Si entramos al detalle de los reportes de conflictos en los reportes oficiales, tanto de la PCM como la Defensoría, y vamos a la letra fina, en realidad vamos a notar que en el fondo se tratan más de diferencias de posiciones que de conflictos o de confrontaciones, digamos, sin solución, ¿sí? Creo que no hay minera que no haya pasado por esas situaciones. Coincido, Marina, el diálogo es fundamental. El diálogo es fundamental. Yo, por lo pronto, tengo una opinión ahí particular. El diálogo en sí mismo no soluciona nada. Las mesas de diálogo, digamos, en estricto, no buscan y no solucionan nada si este diálogo no va acompañado de una transformación real, ¿no? Los espacios de diálogo tienen que resolver problemas. Y ahí creo que hay algo mucho mejor que podemos hacer. Diálogos transformadores, diálogos que partan por entender cuál es el problema real que estamos tratando de enfrentar, ¿sí? Y de hecho son problemas públicos. Por eso celebro y agradezco al CIES esta reflexión. El CIES es un promotor de políticas públicas en el Perú. Ojalá este debate pueda aprovecharse para canalizar a la Comisión Consultiva recomendaciones de políticas públicas en este espacio. Es lo que necesitamos, ¿no? Más que modificaciones legislativas o regulatorias, creo que lo que podría añadir valor digamos, transformar más rápidamente esta riqueza polimetálica en riqueza en nuestra población es mejorar la implementación de nuestras políticas públicas. Creo que hay un gran espacio para mejorar la capacidad de la gestión pública, no solamente a nivel del gobierno nacional, sino también regional y local. Como hemos visto en las láminas, hay muchos recursos que se transfieren a los gobiernos subnacionales. De hecho, en zonas, por ejemplo, como el Corredor Sur, los gobiernos locales dependen en casi un 70% de su presupuesto público de transferencias por cánon o regalías, ¿sí? Pero ¿qué capacidad tienen estos gobiernos locales de utilizar esos vigentes recursos en resolver los problemas públicos territoriales, locales? Muy pocos, ¿sí? Yo sugeriría, me permito sugerir ahora que esta comisión consultiva aborde, digamos, esa complejidad de nuestra realidad nacional en este momento. Necesitamos que el diseño de las políticas públicas comprenda la complejidad de su implementación, ¿sí?
En la minería, en las zonas alejadas del país, sin duda es el mejor aliado para el desarrollo sostenible. Las mineras, ahí estamos 20, 30, 50 años en ese territorio. Le da un ancla de sostenibilidad, ¿no? Hemos visto que si bien el desarrollo en el largo plazo es una suma de esfuerzos por parte del gobierno en sus niveles, de la empresa privada, de la sociedad civil, requiere ser sostenible, requiere proyectos continuos, ¿no? Lamentablemente lo que estamos viviendo, y esto no es algo particular del sector minero o del ministerio, sino es particular de nuestra institucionalidad en el país, ¿no? Y creo que lo que necesitamos es pensar en mecanismos mucho más sostenibles en el tiempo. Aprovechemos a la minería como el mejor aliado del desarrollo. La minería va a seguir estando en el Perú, sin duda. Como decía al inicio, este contexto de conflicto es algo cultural. Creo que las empresas y en general la sociedad está acostumbrada a esta situación de tener diferencias. Creo que hemos aprendido a enfrentarlas de buena manera. Sin duda hay un reto enorme todavía por hacer que estas diferencias en el tiempo sean menores. Y creo que para que eso ocurra, tenemos que ser mucho más eficientes en atender los reales problemas de la población. Y en atender me refiero suma de esfuerzos públicos y privados. Gracias. Gracias, Carlos. Víctor, tú tienes la experiencia del trabajo desde la cooperación en distintos países de la región, que son también países mineros. ¿Nos puedes dar tu perspectiva respecto a justamente el entorno al que nos enfrentamos en la minería nacional respecto de lo que también sucede en otras partes de América Latina y en el mundo? Bueno, muchas gracias y gracias al CIES por la invitación. Yo creo y quiero partir diciendo que creo que en las últimas 2 décadas más o menos ha habido una evolución importante sobre el debate del desarrollo basado en recursos naturales. Y creo yo que hay una mayor conciencia de que en la mayoría de las jurisdicciones los minerales son generalmente propiedad de los estados y por ese medio de los ciudadanos, y que por lo tanto su explotación debe conllevar a unas mejores condiciones de vida para cada uno de los ciudadanos de los países. Y creo también que, y lo que nos ha mostrado un poco la evidencia y los fenómenos que hemos visto durante este último tiempo también, es que hay unos pisos mínimos sobre los cuales ya se está desarrollando el debate alrededor de la gobernanza de recursos naturales. Hoy, por ejemplo, es imposible pensar en proyectos que no tengan en cuenta la variable social o la variable ambiental a la formulación de sus proyectos. Y también otros pisos mínimos como la transparencia, por ejemplo, o programas de responsabilidad social con un enfoque mucho más de desarrollo y no asistencialista. Creo que es una evolución que es muy tangible y que se puede ver si uno analiza este último tiempo. Creo yo también que en ese tiempo ha habido estos avances importantes en la institucionalización de iniciativas de tipo diálogo multiactor en general, que se han muchas veces concentrado en los niveles centrales a nivel capital, pero como ya hemos visto, nos mencionó el señor viceministro, nos mencionó Marina, nos mencionó Carlos, ahora se está viendo mucho más que hay una demanda sentida de las regiones productoras porque esos impactos de desarrollo se vean en las regiones en donde se producen los minerales. Porque por supuesto todo el mundo quiere tener mejores condiciones de acceso a salud, de acueducto de alcantarillado, educación, etcétera, todas estas cosas que mejoran el bienestar de las personas. Y la minería sin duda es un actor relevante dentro de las regiones, pero no siempre es el único. Hay otras actividades económicas que están cerca de ellos y hay muchas oportunidades para crear clústeres o economías en las cuales la economía, si bien puede ser jalonada en gran parte por el sector minero, porque son proyectos grandes que involucran gran cantidad de inversión, no necesariamente debe excluir a otros sectores productivos. Y generalmente cuando se dan estas relaciones armoniosas es cuando obviamente se dan los mayores impactos de desarrollo. También dentro de esta nueva visión en cuanto a ver a los actores territoriales como decisivos dentro del desarrollo de las minas, creo también que hay una evidencia que muestra que la necesidad del diálogo informado es clave, tal como nos mencionó Marina, que partamos de algunos mínimos que se han
digamos, verdad y corroborables sobre los cuales podamos discutir. Por ejemplo, en muchos lugares se ha dado instancias de diálogo, pero muchas veces lo que se ve es una necesidad de desarrollo de capacidades de los actores locales, cualquiera que él sea. Porque, digamos, sin él, creo yo que la evolución del debate va a ser mucho más difícil en cuanto a que no se parte de información, digamos, verificada sobre la cual discutir y construir sobre todo. Y finalmente yo creo que, refiriéndome un poco a los planteamientos que hacía el viceministro hacia el final de su intervención, creo que hay mucho espacio para que la minería, no solo dentro del Perú, sino que a nivel regional ofrezca muchas alternativas de desarrollo, como son, por ejemplo, encadenamientos productivos alrededor. El viceministro me mencionaba que, claro, hay una cifra de empleo que generalmente es criticada porque se considera que es baja. Sin embargo, hay unos multiplicadores alrededor de eso que los economistas nos darán mucha más información sobre cómo se calcula, pero es un hecho que la movilización y generalmente el empleo que ofrecen estas grandes minas es de buena calidad, entonces eso hace un motor de desarrollo para que otras actividades se desarrollen alrededor de ella. Creo que también hay oportunidades de desarrollar infraestructura compartida importantes, no solo en el Perú, también Elsa lo que me preguntaba sobre cómo se veía un poquito desde el exterior. Creo yo que hay que también posicionarse y ver que la costa del Pacífico entre Chile y Perú son productores de cobre, y no solo productores, sino los dos mayores productores. Entre los dos suman cerca de 2/5 de la producción mundial de cobre de mina. Entonces sí, esa es una oportunidad grandísima para pensar, por ejemplo, integración comercial, puertos, ferrocarriles, cosas de este tipo que pueden beneficiar no solo a la minería, sino a otros sectores productivos. Y también hay unos mecanismos como asociaciones público-privadas, por ejemplo, que pueden ser explotadas y aprovechadas, también con la mirada, por un lado, de producción, por supuesto, pero también del desarrollo y también ofreciendo desarrollo de capacidades también a instituciones locales. Un punto importante que mencionaba el señor viceministro era su entusiasmo por el tema de la tecnología. Démonos cuenta que una persona que está capacitada, por ejemplo, para hacer grandes montajes industriales, en, por ejemplo, electricidad, no está solo capacitada para atender al sector minero, sino también otros sectores que, digamos, instalen plantas de gran tamaño, de gran producción para, qué sé yo, ensamblaje de autos, alguna otra actividad económica, pues también tendrían la capacidad de atender estos mercados. Así que también hay algunas experiencias exitosas en las cuales no necesariamente estas altas tecnologías tienen que ser importadas y solo los ingenieros suecos o alemanes o chilenos, no sé de dónde sea, queden con las capacidades para desarrollar estas tecnologías, sino que también, por ejemplo, con esquemas de asociatividad y esquemas público-privados, muchas veces se promueve el desarrollo de capacidades y que esas capacidades que son de una alta especialización queden en el país, como ya se ha hecho en algunos lugares. Eso por ahora, Elsa. Muchas gracias, Víctor. Hemos estado recibiendo algunas de sus preguntas, así que le voy a pedir al viceministro que nos dé una respuesta general a varias de las inquietudes que se han planteado en la sala. Algunas tienen que ver con cuestiones tributarias, otras tienen que ver con cuestiones sociales netamente, así que le dejo al viceministro para... A ver, bueno, gracias Elsa. La verdad que muy interesantes todas las preguntas y les soy franco, ¿no? O sea, si tuviera yo todas las respuestas a las preguntas que me hacen, ojalá, creo que estaríamos de repente todos mucho mejor. Pero las preguntas son válidas porque creo que, digamos, de ahí tratemos todos de proyectar las respuestas y yo diría, antes de pasar a responder en verdad algunas, es qué podemos hacer cada uno desde donde estamos para contribuir con esto. Esto no es un rol del Estado, solo del gobierno, solo del Ministerio de Energía y Minas o solo del Viceministerio de Minas. ¿No? Ese es un rol que tenemos que comprometernos si queremos hacerlo, ¿no? Si realmente creemos que la minería puede ser este motor que puede ayudar junto con otros motorcitos también a que el Perú desarrolle de una manera más rápida
y logre una mejor calidad de vida para las personas. Si creemos en eso, todos tenemos un rol. Los que estamos ahora en el gobierno, los que están en el sector privado. El sector privado tampoco es que, digamos, sí, Carlos dice, hacen buenas cosas. Sí, pero no todos y no siempre. Entonces, también el sector privado, y tiene que cambiar la mentalidad, ¿no? Tiene que cambiar la mentalidad, así como hemos cambiado los que no somos millennials, digamos, los que no nacimos con este aparato, hoy día nuestros hijos sí, claro, saben manejarlo esto muy temprano. Nosotros no nacimos con esta habilidad y lo tuvimos que hacer en el camino, y algunos hasta nos podemos haber resistido a hacer algunas cosas y al final has tenido que terminar. No, yo voy a tratar de no usar esto todo el día, y al final estás, porque son disrupciones que sí tienen un impacto y afectan, ¿no? Entonces el sector también tiene que darse cuenta que no se puede seguir haciendo la minería como se hacía hace 60 años, hace 30 años, y yo diría que ni siquiera hace 15 años, porque ha cambiado mucho. Hace 15 años uno quería sacar sus permisos para hacer un proyecto minero y posiblemente tenía que lidiar con 3 instituciones y posiblemente con 15, 20 permisos. Hoy en día tienes que lidiar con, probablemente para hacer un proyecto estás hablando de más de 20 instituciones, 25 instituciones, y hay estudios de Macrocónsul, de apoyo, que hablan de 250 permisos, 300 permisos, ¿no? Yo he trabajado como abogado en el sector, no solamente como asesor dentro de estudio de abogados, sino también dentro de la empresa, en la cancha, ¿no? Y sí les puedo decir que gran parte de todo esto que se habla de la permisología y todo este avance que ha habido y esta cantidad de normas es real, existe, ¿no? Yo lo he vivido, yo lo he trabajado, ¿no? Sí existe todo esto, y el sector minero además es un sector muy regulado, ¿no? Acá muchas veces se habla de sectores regulados y todo el mundo dice, sí, la energía eléctrica, los bancos. Claro, eso es lo tradicional, ¿no? Pues siempre acá cuando queremos hablar de lo tradicional, ahí sí somos bien conservadores, ¿no? Y el sector minero no, ese no es regulado, ¿no? Regulados son los que son energía eléctrica, bancos. ¿Qué más regulado que el sector minero, ¿no? Fiscalizado por OEFA en lo ambiental, por OSINERMIN en el tema de seguridad, por el SUNAFIL en el tema de trabajo, por las fiscalías cuando hay accidentes, por el Ministerio de Energía y Minas, por las direcciones de INGEMET, si tienes temas nucleares por el IPEN y el ANA y la Autoridad Local del Agua, y vamos sumando, ¿no? Y todo esto en verdad lo que demuestra es que no es un sector que esté, como a veces se cree, ¿no? Que hace un poco lo que quiere. No, es muy regulado y tiene muchas instituciones que están a cargo, y eso no va a cambiar. Entonces el sector privado tiene que darse cuenta también que hay que actuar distinto, y hay un cambio de mentalidad, creo que es importante en todos, y eso va a tomar tiempo, no va a ser fácil, así como no nos fue fácil a nosotros acostumbrarnos, a los que no somos millennials, a estar con este aparato todo el día. Igual va a pasar con el sector minero, no va a ser un cambio fácil. Yo no creo que esto se va a hacer en 10 días, 15. Si hubiera creído eso, probablemente no hubiera aceptado este reto, ¿no? Porque sí creo que esto es un tema de largo aliento. Y bueno, sí hay temas como el tema tributario, ¿no? Por ahí hay una pregunta bien interesante. Claro, el PBI, lo que aporta el sector minero, es importante, pero tributariamente, fiscalmente, no suena bien, ¿no? No suena mucho. Y ahí voy a hablar un poco como abogado. Lo que pasa es que las inversiones mineras son inversiones en verdad cuantiosas, ¿no? Implican, para empezar, hay que captar recursos, uno tiene que financiarse, y el financiamiento es o uno va al banco, o uno va a la bolsa, o recurre a inversionistas privados. Y ese dinero tiene un retorno. Entonces, y además las inversiones implican una serie de gastos enormes. Entonces, los primeros años de las operaciones, ya cuando dejan de ser proyectos, no necesariamente hay rentabilidad. Entonces, por eso tenemos que buscar qué hacemos en esos primeros 5, 6, 7 años de operación donde no se da un retorno. Y no se da un retorno porque no es porque no se quiera dar un retorno, sino que hay que pagar los capitales, hay que pagar las deudas, ¿no? Las empresas se endeudan para poder hacer los proyectos. Y luego uno invierte y tiene gastos, y esos gastos hay que descontarlos de lo que uno va obteniendo como renta, ¿no? Entonces,
claro, yo entiendo la preocupación cuando la gente dice, oye, pero esta operación está acá y no paga canon. Además, el canon no se paga, perdón, es una transferencia que hace el gobierno. Y claro, no se va a dar justamente porque todavía no puede haber utilidad porque hay unos gastos o hay una deuda que pagar. Entonces tenemos que ver qué hacemos. ¿Qué estamos haciendo? El Fondo de Adelanto Social. ¿Cómo adelantamos el canon? Es otro tema que estamos trabajando ahora con el MEF. O sea, sí estamos viendo alternativas y sí estamos viendo opciones y acciones para poder mejorar esto, pues nos damos cuenta de los problemas. Y parte de la comisión consultiva creo que va a tener que ver son estos temas, porque si bien, como decía Carlos, no de repente hay mucho que cambiar en la legislación, no lo sé, yo creo que sí hay varias cosas, como decía, que se pueden cambiar. Creo que, por ejemplo, hablar de exploraciones y explotaciones en términos generales, latos, como estaba en la ley que teníamos minera, creo que ya hay que comenzar a trabajarlo un poco más especializado. Hay exploraciones tempranas, hay exploraciones de largo aliento, hay exploraciones con más impacto, con menos impacto, y esto además no es algo que yo lo invento. Yo fui invitado por la Universidad de Sudbury a Toronto y tuve la oportunidad de conversar con un director de minería del gobierno de Toronto y ver cómo ellos tratan este tipo de cosas de una manera separada, ¿no? Y es bien interesante porque a partir de ahí también puedes construir qué haces con lo ambiental, qué haces con lo social. Ojo que hay números de todo esto, ¿no? Todo esto es medible, hay mucha evidencia, ¿no? Por ejemplo, de 100 exploraciones, ¿cuántas realmente llegan a ser minas? ¿No? ¿Pueden ser menos de 5? Quizás. Entonces estamos hablando de un sector que además contribuye con mucha inversión para lo que es exploraciones, que luego es dinero que termina en nada, pero generó durante 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años inversiones y movilizó equipos y contrató personas, y es dinero que al final queda en nada. Entonces también, ¿qué queremos hacer? Queremos matar eso, y si matamos las exploraciones, entonces no vamos a tener minería, porque si no se explora, no va a haber minería en 15, 20 años. O sea, la minería tiene un horizonte más o menos, ¿no? Las minas empiezan con vidas útiles de 5, 10, 15 años, pero las exploraciones son las que hacen que esto sea sostenible también en el tiempo, ¿no? Bueno, para terminar, sí, de todas estas preguntas yo diría, si hay muchos temas como la confianza que hemos perdido en el Estado durante años, la confianza que también el sector privado ha perdido con respecto de las comunidades, de las zonas alejadas. Creo que hay que trabajarlo intensamente. La información y la transparencia, me preguntan mucho cómo aterrizar estas cosas. Bueno, información y transparencia. Este proyecta MINEM, hacer que todos tengamos la misma información, que la comunidad pueda entrar a un lugar y ver la misma información con la que hablamos en el gobierno, que sea la misma información con la que habla la empresa, que todos conversemos sobre la misma información. Eso va a hacer que los diálogos también sean más productivos y sean más eficientes. Diálogo, una herramienta que creo que de este gobierno nadie puede dudar que somos un gobierno dialogante y creemos tanto, creo que el gabinete anterior y este gabinete, en el diálogo como una herramienta. Y de calidad, y yo le agregaría además, tiene que ser un diálogo eficiente. Tenemos que ver cómo hacemos que estos diálogos sean eficientes, tenemos que lograr cosas, poner objetivos y que sean claramente seguibles, identificables y realizables. El enfoque territorial que les decía, ¿no? Me preguntan cómo hacer también todo esto. Bueno, con otro enfoque, hay que hacer las cosas de otra manera, enfoque territorial, reputación. Me preguntan cosas como el marketing minero. Si hay algo que yo he venido diciéndole al sector minero desde que he empezado hace 5 meses en este reto, era ¿dónde está la parte soft del sector minero, ¿no? Nos encanta hablar la parte dura, ¿no? La operación, la explotación, las galerías, lo subterráneo versus el tajo, la seguridad. Digo, ¿dónde está la parte soft? ¿Dónde está la parte reputacional? ¿Dónde está la parte de estos pasivos, estos legados mineros que tenemos que solucionarlos? Porque entonces nos dicen, ¿para qué quieren una nueva mina si hay este pasivo ahí? ¿No? Y todo este tema de reputación, de qué tan importante es tu reputación con tu primer acercamiento, que es la zona aledaña a tu proyecto, ¿no? Esa parte soft de marketing, ¿dónde está? ¿No? Creo que hay que cambiar y hacer algo también ahí, ¿no? Y todo ese tema tecnológico que les decía, iniciativas como RIMAI, Visión al 2030, la Comisión Consultiva, creo que todo va en la misma línea para lograr esos objetivos que muchas de sus preguntas tienen que ver. Gracias, Augusto. Y finalmente ahora para tomar los últimos minutos que nos quedan en el panel, yo quisiera volver a dar una ronda a los panelistas. Se ha hablado acá de cosas bien interesantes, de diseños de políticas públicas, ¿no es cierto? Cómo desde el Estado ahora no es el Estado el que hace las cosas, sino es la red que teje el Estado con los otros participantes, con el sector privado, con la sociedad civil, con la cooperación,
para poder llevar a cabo efectivamente sus acciones. Hoy día no se concibe un Estado aislado, ¿no es cierto? Y creo que hay muestras de eso en las nuevas propuestas. Entonces, cuando hacemos el enfoque territorial, cuando bajamos al territorio, cuando ya no estamos en las leyes, en la legislación, sino ya estamos operativizando, implementando, que yo les pediría a los tres 2 o 3 acciones muy concretas que ustedes propondrían para trabajar en el futuro en esta lógica del nuevo concepto de gestión pública y el nuevo concepto de sector privado, sociedad civil en esta lógica. Gracias. A ver, primero hablaríamos de lo que es la nueva gestión pública, ¿no? Porque eso es lo que buscamos en este concepto. Creo que el viceministro nos ha resumido y comparto esas muy buenas iniciativas que se están promoviendo del gobierno. Esto es un trabajo de largo plazo, ¿no? Entonces esto va a requerir de una concentración continua. Y la nueva gestión pública, esa que nos planteas, de hecho nos obliga, un atributo a la nueva gestión pública justamente es el concepto participativo, ¿no? Colaborativo, ¿no? Este es un reto que involucra esfuerzos no solamente públicos, privados, sociedad civil, todos tenemos un rol como al cual nos convoca el viceministro, sin duda hay que identificar ese rol. Yo lo que propondría en forma concreta, teniendo tu pregunta, es cada territorio representa retos particulares. Entonces yo creo que nos toca en cada espacio territorial en donde operamos Mina entender con la mayor precisión posible los retos particulares que nos plantea, ¿no? En algunos, sin duda, y en muchos, sin duda, el desarrollo agropecuario es fundamental. Yo plantearía retos muy concretos, muy precisos, de cómo durante la presencia minera esta puede promover el desarrollo agropecuario para que cuando la inversión minera concluya en esa zona, la población sin duda tenga una actividad económica independiente de la minería. Ese es un reto concreto. Eso es uno. El segundo, identificar claramente también las brechas de infraestructura. No hay desarrollo sin haber atendido las brechas de infraestructura. La minería también es un actor fundamental en eso. Tenemos un mecanismo muy importante que nos diferencia de otros países, que es el mecanismo obras por impuestos, en mi opinión, muy subutilizado. Si unimos esfuerzos efectivos utilizando obras por impuestos, podríamos desaparecer en ese mediano plazo con relativa facilidad brechas de infraestructura. Se requiere una convocatoria un poquito mejor organizada, con un mayor liderazgo, y podríamos ir resolviendo brechas de infraestructura. Y un tercer elemento muy concreto en ese camino también es trabajar en el empoderamiento, ¿no? de las personas. Creo que lo que necesitamos también en el sector privado es tener contrapartes mejor informadas, mejor preparadas. Creo que desde el diálogo se puede trabajar también condiciones de liderazgo en los dirigentes comunales, que realmente sean contrapartes válidas para aprovechar las ventajas de minería en resolver. Entonces, actividades económicas claves en cada territorio, brecha de infraestructura, empoderamiento, y tal vez un último tema concreto es aprovechar, digamos, las espaldas de los gobiernos en general para tener un enfoque multisectorial en cada intervención, ¿no? A veces para las autoridades locales es muy complicado poder, digamos, transitar dentro de los espacios del gobierno central o los gobiernos regionales para agilizar inversión pública en sus sitios, ¿no? La inversión privada nunca va a poder estar en condiciones de desaparecer las brechas. Eso haría imposible la actividad minera. Sin embargo, es una responsabilidad del Estado, en general y en particular de cada gobierno. Y creo que es importante que se aterrice mejor un concepto multisectorial en estos espacios de diálogo para que las autoridades locales tengan un mayor respaldo para responder desde cada sector, desde cada ministerio, lo que le corresponde para atender sus demandas de inversión pública. Muchas gracias. Marina, desde el lado de la sociedad civil. Sí, bueno, creo que coincidimos en que el Estado tiene acá una tarea pendiente, que es la articulación entre todas sus diferentes instancias.
y que esta articulación es la que efectivamente va a poder tener un abordaje más integral al territorio. Y decía hace un rato que el Estado ya da algunos avances, ahora tenemos determinado ministro, ministra, encargado de una zona. Yo he vivido reuniones hace 5 años donde iban todas las autoridades del Estado como así hormigas dispersas, cada una en su propia mesa, digamos a la hora de la coordinación, cada uno buscaba sacar su perfil. Hay algunos esfuerzos para superar esa dispersión, pero falta realmente una integración interministerial y también una articulación con los espacios regionales y locales, porque desde Lima no vamos a poder solucionar todas las problemáticas regionales y además hacer el debido monitoreo, seguimiento de los acuerdos, de las necesidades, etcétera. Necesitamos entonces tener espacios desconcentrados. En alguna oportunidad conversábamos con el viceministro de Desarrollo Territorial, con Raúl Molina, y él decía, bueno, que tenía una tarea pendiente porque tenía como 48, 53 personas, que era mejor dicho, su meta, tenerlos para poder tenerlos en las diferentes regiones. Y yo pensaba, ¿no? A ver, saqué la cuenta que eran 2 o 3 por región que iba a tener para poder monitorear los procesos. Y yo decía, ¿eso es lo que necesitamos? Una región no es la capital. Una región son 5, 6, 8 provincias y espacios con diferentes problemáticas, y si hay temas no solo mineros o energéticos, sino también hay problemáticas de agua, conflictos por diferentes canales, lo que necesitamos es trabajar con las regiones, con los espacios locales, para desarrollar esas capacidades y producir las articulaciones y una comunicación fluida y enfrentar de esa manera las diferentes problemáticas del desarrollo y no solo los conflictos. Y esto sobre la base de una planificación concertada. Desde el año 2000 es oficial los planes de desarrollo concertados. Y luego se pasó al presupuesto participativo y ahora el presupuesto por resultados. ¿Cuáles son los aprendizajes del presupuesto por resultados? ¿Estamos realmente abordando las brechas más significativas de anemia, desnutrición? ¿Cómo estamos realmente llegando a enfrentar eso que en cualquier lugar nos dicen, acá tiene la minería 10, 20, 30 años y seguimos con tal lugar, tal los niveles de anemia y de desnutrición? Y me imagino que a todo el mundo se le cae la cara de vergüenza, pero sabemos que no es una responsabilidad de la empresa, es una responsabilidad de múltiples actores que debiéramos conjugar esfuerzos para dar estrategias y caminos hacia ello. Y finalmente, bueno, recomendamos mucho que el Estado tenga una mirada integrada, integral, que se articule, también que la sociedad civil fortalezca sus capacidades. Pero yo creo que las empresas, como lo hacen en otros países, lo acabo de ver en Argentina, donde la minería no es el plus ultra, sino es una minería incipiente, pues que las empresas se articulen entre sí. Están 6, 4 empresas alrededor del corredor vial, son muchas más, pero también en las regiones, y cada una tiene su propia estrategia. Y no podrían integrarse para ver cómo abordar el desarrollo de ese territorio, cómo podrían tener un diálogo fluido para ver esos aprendizajes, buenas prácticas, pero también las fallas, los errores, que como bien ha dicho el viceministro, también existen. O sea, tenemos buenas prácticas y tenemos también errores y carencias significativas en el sector, no todos son bondades, por no hablar de una problemática que acá no hemos abordado, de la minería informal, de la pequeña minería que realmente amerita otro tratamiento y que todas estas discusiones realmente no la han considerado como tal, porque bueno, estamos viendo las grandes cifras, pero también creo que lo dijo el viceministro en otro espacio, el problema de la pequeña minería y sobre todo de la minería artesanal y la minería ilegal son sus impactos ambientales sentidos, no solo el tema tributario. Entonces, eso merece un tratamiento diferente, una normatividad mucho más específica, una articulación muy particular. Creo que eso es una tarea pendiente para otro seminario del CIES, para poder ver esa realidad que es mucho más compleja en el sentido que son muchísimas pequeñas partes
y diferentes niveles. Entonces, eso nos falta por delante también. Gracias. Gracias, Marina. Víctor. Gracias. Bueno, tres acciones concretas. Bueno, yo mencionaría uno, el tema de la capacitación a los actores al nivel local. Creo que eso a partir de un diálogo informado y de, digamos, unas conversaciones que lleven a resultados, creo que es un requisito para poder hablar de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales. Ahí creo que la responsabilidad es de múltiples actores, ya que pues también tienen diferente llegada hacia los territorios. Entonces creo que ese es un primer paso. El segundo, creo que avanzar en el tema de encadenamientos productivos alrededor del sector minero y también de diversificación productiva. Creo que es un punto clave, un punto en donde hay mucho potencial y en donde hay experiencias que se pueden explotar. Sabemos también que está este tema de la macrorregión sur, etcétera, corredor minero del sur, que son iniciativas que considero yo que deberían estudiarse y profundizarse, ya que ahí hay un gran potencial, así también como la integración regional que ya mencioné antes. Y por último, aquí simplemente me acordaba de una cosa que yo vi en un país hace algunos años, que era una cosa muy llamativa, que es justamente el mostrar los impactos de desarrollo facilitados o motivados por el sector minero. No entendido como el único actor dentro del territorio, sino uno de muchos. Y era una frase que decía, esto se hizo con regalías. Y las regalías allá pues era el pago que daban las empresas por la explotación del recurso. ¿Y a qué se le llamaba que esto se hizo con regalías? Eran obras de desarrollo de, por ejemplo, agua y saneamiento, de infraestructura vial, de educación, etcétera, en la que estaba la obra y había una gran pancarta ahí que decía, bueno, este aporte a la comunidad, este aporte al desarrollo de la región es financiado con esta plata que viene desde un sector económico en particular, que tiene un régimen tributario particular, etcétera, pero que sin él, dentro de este territorio, pues esta obra no se podría financiar. Entonces era muy evidente que había una condición que mejoraría las calidades de vida de las personas en el territorio y que podía ser muy directamente vinculada con el sector minero. Entonces ese ejemplo a mí siempre me llama mucho la atención y lo comento porque justamente es esa desconexión un poco de cómo la minería aporta al desarrollo local, lo que generalmente es materia de discusión, ¿ya? Y puede conducir a conflictos. Entonces, eso. Muchas gracias, Víctor. Antes de darle las palabras finales de cierre al viceministro, quiero un poco resumir, se han dicho muchas cosas, creo que el CIES tiene un reto acá de seguir convocándonos para tocar cada tema en realidad sus preguntas han sido bastante específicas, da para mucho más. Como decía Marina, no hemos tocado el tema de minería informal y legal, que es otro tema candente, importante. Pero creo que lo que nos acogía el día de hoy en tema de visión de minería sostenible, ¿no es cierto?, ya está bajando a tener elementos muy concretos que se han sido mencionados acá y que yo quería resaltar. El primero es el diálogo, pero el diálogo transformador que mencionó Carlos, que me parece añade justamente ese diferencial de no solamente es conversar por conversar, no solamente es reunirnos y participar, sino decir qué cosa de nuevo va a salir de ahí y cómo podemos implementarlo. Y creo que algo también que se ha mencionado acá en diferentes aspectos es que necesitamos instrumentos, se ha mencionado obras por impuestos, se ha mencionado una serie, en la presentación que hizo el viceministro, una serie de elementos que se están trabajando, cómo podemos canalizar todos esos recursos que se van a generar de riqueza en las regiones a través de mecanismos que permitan la implementación transparente, eficiente, efectiva y que la población realmente lo pueda mirar, lo pueda ver. Sin duda, información es importantísima para generar mejores capacidades y mejores interlocutores, que se ha pedido acá. En la medida de que nadie capture una información que lo haga justamente tener mayor poder de negociación, sino que esa información sea bastante transparente, creo que eso es muy importante y en ese sentido creo que en general el Estado está haciendo mucho esfuerzo porque de todos los sectores se mantenga y con la tecnología hoy día de hoy es posible tener esa información clara, definida para la negociación, para la toma de decisiones, en fin, para cada uno.
Y creo que en ese sentido, todo esto nos lleva a que tenemos que ver que la gestión pública el día de hoy es una gestión pública que compromete a todos los actores, ¿no? Es una gestión pública diferente. Y nuestro país nos reta, pues, porque esa es justamente gran riqueza que tenemos, no solamente minera, sino también forestal, sino también pesquera, basada en nuestros recursos naturales, nos genera estos retos, nos hace más complicada la gestión pública, ¿no? Y como se mencionó, cada territorio es particular. Tenemos distintas culturas, ¿no es cierto?, en cada territorio, donde también podría haber minería, podría haber hidrocarburos, podría haber muchas cosas. Y tenemos una vasta riqueza también cultural y ambiental. Tenemos biodiversidad, tenemos culturas ancestrales conviviendo con la nueva modernidad. Y eso hace que la gestión pública no pueda ser una regla fija para todos igual, ¿sí? Lo cual hace que la dinámica de gestión pública sea mayor y además estamos enfrentados a retos globales como lo que es el cambio climático, como, ¿no? Que nos pone aún más retos. Entonces creo que hoy ha salido algo bien interesante, que me gusta mucho, que es miremos a la gestión pública como una oportunidad de generar mucho más articulación, y eso es lo que han mencionado muchos también, entre las propias empresas, entre el propio Estado, cuando a veces vemos que el gobierno nacional va por un lado, el gobierno regional va por otro, el gobierno local va por otro. Yo me pregunto, ¿no estamos hablando de un solo gobierno? ¿No estamos hablando de una sola estructura? ¿No? Entonces lo que sucede a nivel de empresas también sucede a nivel de comunidades, también sucede a nivel de Estado. Entonces eso es un reto importante que trabajar, pero insisto, busquemos instrumentos para pasar justamente de las visiones a la acción. Y yo agradezco mucho a los panelistas y con esto le paso al viceministro la palabra para el cierre final. Gracias, Elsa, nuevamente. Bueno, la verdad que efectivamente, todo lo que han mencionado los panelistas, las preguntas, creo que nos hacen ver, creo que la gran conclusión, digamos que todos tenemos que tener claro, el sector es complejo. El sector no es fácil, no quiere decir que por ello sea imposible, pero sí hay que tomarlo con mucha seriedad porque es complejo y justamente todos los temas que se han dicho acá y los temas que no hemos mencionado acá nos hacen ver cómo la temática del sector minero puede terminar abriendo innumerables puertas. Y en ese sentido también es importante tener claro cuál es el rol del Ministerio de Energía y Minas y del Viceministerio de Minas. Es un rol promotor, pero el rol promotor que estamos haciendo y estamos impulsando es promover los proyectos que sean sostenibles, desarrollo minero sostenible. Y ahí está el chip nuevo que tenemos que cambiar, ¿no? No es promover por promover, ¿no? Ahora, si me dicen qué proyectos y por ahí ven varias preguntas, bueno, vamos a acompañarlos. No, yo no tengo por qué tener prejuicios a los proyectos, en la medida que obviamente vayan demostrando que son sostenibles con los pilares que hemos visto. Y cada proyecto tendrá su tiempo de maduración, ¿no? Como uno no le puede exigir probablemente el mismo rendimiento a dos niños, ¿no? Uno puede tener dos niños de la misma edad, pero cada uno tiene su tiempo de maduración. Y eso es así y hay que aceptarlo y hay que tomarlo e impulsarlo de acuerdo a los tiempos que se requieren, ¿no? Todo este tema también de la reputación que hablamos tiene que ver también con la minería informal, con la minería ilegal, y es otro rol que lo tenemos también en el viceministerio y también nos hace compleja la labor. Por eso este tema de seguimiento que me preguntan por ahí, ¿por qué no le hacemos seguimiento a los gastos de los gobiernos regionales? Yo creo que tendríamos que crear todo otro viceministerio dentro del ministerio para hacerle seguimiento a lo que hacen los gobiernos regionales. Yo más bien te cambiaría la pregunta a la persona que me hizo eso y le diría, ¿por qué no apoyamos cosas como la reforma política, ¿no? Yo de alguna manera creo que este gobierno intentó hacer una reforma política de cómo elegir a quienes gobiernan. Y ahí me pareció un tema bien interesante. Dije, por fin alguien toca, como se dice, la herida, ¿no? Y por eso de alguna manera yo también acepté este reto, que no ha sido fácil, ¿no? Perdón, que emociones, porque
Sin duda, los que hemos estado en la acción pública sabemos que estos puestos son bastante críticos, ¿no? Y no se sabe tampoco todo lo que cuesta personalmente, profesionalmente estar ahí, así que comprendo perfectamente la emoción, ¿no? Y justamente creo que eso es importante también resaltarlo, ¿no? Finalmente los que estamos a cargo en algún momento de nuestra vida de estas decisiones, lo hacemos por ayudar al país, ¿no? Con ámbito de apoyo al país, porque después, recuerden ustedes, tenemos 10 años en que podemos estar en el Poder Judicial, hay muchas cosas que uno enfrenta, pero lo hace por el país. Entonces creo que este es un momento súper bueno porque refleja que todos somos humanos profesionales. Perdón por ello, porque efectivamente, ¿no? Cuesta asumir lo que hay y entiendo las críticas, ¿no? Y muchas preguntas a uno los mueven, ¿no? Uno no sabe si está haciendo lo correcto, pero se intenta. Y yo pido a todos, en verdad, que acá tenemos que jugar todos. Es bien complejo esto, más de lo que yo esperaba. Es bien complejo y lo que sí les puedo decir, perdón que me emocione, porque ha costado, ¿no? Es una decisión, ha sido un reto muy fuerte. Soy totalmente franco y transparente con ustedes, no más de lo que yo esperaba. Sí sabía que era difícil, pero ha sido mucho más fuerte de lo que yo esperaba. Y sí les puedo decir que todas las dudas que tienen y las preguntas, por lo menos me las llevo acá. Porque sí creo que se puede hacer esto. Y aprovecho que estoy en el CIES para también pedir al consorcio. Yo creo que alguien tiene que ayudarnos en la confianza. Y creo que las instituciones, la academia, yo creo que la academia tiene que jugar un rol. Esto es bien complejo. Y no lo vamos a poder hacer ni el Estado ni las empresas solos. Creo que la academia tiene que jugar un rol acá, en confianza, en generar diálogo. Creo que el diálogo, la academia puede generar el diálogo. La academia puede participar en monitoreos participativos. La academia puede ayudarnos en cosas que a veces se nos complica con los gobernadores regionales. Y hablé de este tema político porque yo me sumé, porque yo vi y dije, por fin alguien hace esto, ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿No? Cuando quisieron hacer una reforma, no pensemos en, yo no tengo por qué supervisar al gobernador regional de tal o cual lugar. Yo lo que quisiera es que ese gobernador esté preparado. Yo lo que quisiera es que elijamos autoridades que sean responsables por ellas mismas, no porque el Ministerio de Energía y Minas tiene que estar supervisando si gastó bien el canon y qué obra hizo o no hizo, ¿no? Entonces, busquemos que cambiar el sistema político, y este gobierno trató de hacerlo, y la reforma no se pudo hacer y la cambiaron por N veces, pero esa reforma está pendiente, señores, y esa reforma, señores y señoras, debería buscar qué hacerla. A alguien le toca, y si la academia puede impulsar que esa reforma se haga, eso va a contribuir a solucionar muchas de las preguntas que ustedes tienen, críticas que se hacen, y que yo las entiendo. Son muchos años que tenemos que el Estado no ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Hablaban de infraestructura, hablaban de cosas sociales. Sí, pues se nos hace muy difícil llegar a las zonas aledañas a los proyectos porque la gente le reclama a la empresa cosas que como Estado, disculpa, no lo hicimos. No lo hicimos ahora, no lo hicimos durante 20, 30, 50 años. Pero ya es hora de hacerlo y yo sí pediría, estando en este evento, que la academia se involucre más, que tenga una presencia más activa. Yo sé que a veces es difícil porque la academia también tiene otros roles y otros intereses también, ¿no? Porque en la vida todos tenemos intereses, pero creo que debe jugársela y esa es una buena oportunidad para poder hacerlo. Gracias a todos. Gracias. Gracias, viceministro. Un agradecimiento al panel que nos ha acompañado hoy día.